Así que o crecemos diariamente o morimos gradualmente. Hola, quiero darles la bienvenida a la cuarta sesión de nuestro entrenamiento de discipulado equipado sobre crecer en la palabra de Dios. Me encanta esa cita que acabo de mencionar. He escuchado eso hace mucho tiempo y siempre se me ha quedado grabado y me ha desafiado a que si no estoy creciendo todos los días, entonces realmente estoy mirando que no hay ningún tipo de intermedio. O estás creciendo o te rechazan. O subes o bajas. Y cuando rodeas eso alrededor del crecimiento en Cristo y el crecimiento en la palabra de Dios, creo que es una pregunta justa. ¿Estás creciendo constantemente a través de la palabra de Dios? ¿Estás creciendo no solo en el discipulado? ¿Estás creciendo como discípulo? ¿Estás creciendo en los comportamientos de un discípulo del que estamos hablando cuando acabamos de lanzarnos a esto, acabamos de hablar de conectarnos? ¿Te has conectado desde esa última sesión? ¿Eso te desafió a conectarte con alguien alrededor? Dijiste que no estás haciendo la vida solo. En esta sesión vamos a hablar todo sobre el crecimiento y cómo ocurre el crecimiento en la palabra de Dios. Específicamente 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Son dos grandes versículos de las Escrituras que dicen sabiendo esto, en primer lugar, que ninguna profecía de las Escrituras proviene de la propia interpretación de alguien. Porque ninguna profecía fue producida por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de Dios mientras eran llevados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante ese versículo cuando estamos hablando de crecer? Bueno, ese versículo es importante porque establece el escenario de la palabra de Dios. Hay 66 libros aquí en esta Biblia escritos durante unos pocos miles de años, todos autores diferentes, todas las regiones diferentes, pero tiene un tema constante y consistente. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que alguien como Moisés puede tener Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y los profetas del Antiguo Testamento y todas las cosas que suceden en el Antiguo Testamento? Y luego tienes el Nuevo Testamento viniendo con Pablo y los discípulos y Jesús. ¿Cómo existe este hilo constante de consistencia que se teje a lo largo de las Escrituras? Bueno, es en ese versículo justo allí que esto no vino de la humanidad, vino de Dios. Vino de su Espíritu Santo. Así que hablamos de la palabra de Dios. Tenemos que empezar por entender que esta es la palabra de Dios. Esta no es nuestra propia interpretación de la misma. Esto no es solo algo que fue inventado solo para ayudarnos a superar tiempos difíciles, sino que esta es la palabra de Dios. Y debido a que es la palabra de Dios, esta palabra ha sido desafiada. De hecho, yo ofrecería en este momento, incluso mientras estás viendo este video, la palabra de Dios en nuestra cultura está siendo desafiada de una manera enorme. Se está cuestionando, se está dudando, y no es nada nuevo. Por cierto, si vas todo el camino de regreso a Génesis, capítulo 3, encuentras a la serpiente entrando en el jardín. Cuando la serpiente entra en el jardín, la primera persona con la que habla es Eva. Y quiero que reflexiones sobre lo que la serpiente le pregunta a Eva. Esto es lo primero que dice. ¿Realmente dijo Dios que se hacía referencia? ¿Dijo Dios que no podías comer de este árbol, pero escucha las palabras? ¿Realmente dijo Dios eso? Solo cuestionando la palabra de Dios. Y honestamente, las tácticas no han cambiado en miles de años. Es lo mismo. Podrías leer esta Biblia y luego el enemigo podría susurrar o la cultura podría susurrar o un vecino o un compañero de trabajo. Bueno, ¿Dios realmente dijo eso? ¿Es eso realmente lo que significa la Biblia? ¿Está realmente ahí o es simplemente inventado? Y todo lo que el enemigo tiene que hacer es hacernos dudar un poco porque si dudamos de la palabra de Dios, entonces comenzamos a dudar. Bueno, entonces todo lo que dijo ¿es realmente un Dios misericordioso? ¿Es realmente un Dios bueno? ¿Realmente me ama y se preocupa por mí? ¿Es Jesús realmente el Salvador del mundo? Y así sucesivamente. Puedes ver cómo esas fichas de dominó comienzan a caer todas por esa pregunta. ¿Dios realmente dijo esto? Así que déjame preguntarte de nuevo, ¿estás creciendo? Es nuestro segundo comportamiento de discipulado crecer y no solo crecer con más conocimiento, no solo crecer con más amigos, no solo crecer alrededor de la iglesia o alrededor de la comunidad, sino que estás creciendo cada día en la palabra de Dios. Estás en este viaje de discipulado, en el que estaremos, por cierto, durante toda nuestra vida, volviéndonos más y más como Jesús todos los días. ¿Qué santificación es toda nuestra vida volviéndose más como Él? ¿Estamos comprometidos con ese crecimiento? Lo que encuentro a menudo es que podemos decir que queremos crecer, podemos entender la importancia del crecimiento, pero la pregunta es, ¿eres intencional y estás comprometido a crecer? Hay un punto dulce de transformación del que hablamos en la cuarta sesión. Este punto óptimo de transformación reúne a 3 personas en 3 instancias y 3 estrategias para formar este muy buen punto óptimo de crecimiento intencional. Quiero hablar brevemente de esos reales porque el primer círculo si se quiere, es la palabra de Dios. Es la verdad. ¿Estamos realmente siguiendo la verdad? ¿Creemos la verdad? ¿Creemos que quién es Dios está en la Biblia? ¿Creemos que todo lo que dice es verdad y es real?
¿Estamos comprometidos a leer la verdad de la palabra de Dios? Luego se combina con los líderes. ¿Hay personas en nuestra vida que nos están ayudando a navegar y entender la palabra de Dios? Así que una cosa es leer la Biblia, otra cosa es viajar con alguien que te está ayudando a entender eso. Es en parte por eso que el discipulado en el contexto verdadero y hacer discípulos en el verdadero contexto es realmente importante, porque caminamos y nos ayudamos mutuamente a entender la palabra de Dios. Así que tienes la verdad, tienes un líder. Y luego el tercero es igual de importante. Es nuestra postura hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la lectura real de la Biblia? ¿Cuál es nuestra actitud hacia realmente entenderlo y seguirlo? ¿Cuál es la actitud sobre lo que está diciendo? Así que forma este punto dulce, esos tres círculos donde se unen, donde la verdad, donde los líderes y la actitud se unen, forman ese punto dulce de crecimiento personal. En el futuro, también hablamos de controlar la palabra de Dios. ¿Cómo realmente ponemos nuestras manos alrededor de la palabra de Dios? Y tal vez esto te ayude, porque sé que todos los que ven este video no están hasta ese nivel 6 en el que estás haciendo líderes, que están haciendo liderazgo, discípulos. Todos estamos juntos en este camino. Y aquí hay una manera realmente simple de controlar la palabra de Dios. En primer lugar, escuchamos la palabra de Dios. Eso es lo primero que escuchamos, la palabra de Dios. Es escucharlo, es escuchar acerca de Dios. Es ponernos en una posición, tal vez en la iglesia o en una clase, entonces estamos leyendo su palabra. No puedes andar leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Bueno, escuchamos de la oración, el Espíritu Santo, a veces otras circunstancias de personas, pero no puedes moverte. La mejor manera de escuchar a Dios es en realidad a través de su Biblia. Es a través de su palabra. Así que no solo lo escuchamos, lo leemos. Pero luego se lleva al siguiente nivel de ponernos las manos alrededor de él, y eso es realmente estudiarlo. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuándo fue escrito? ¿A quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuál es el contexto alrededor de todo el pasaje? No solo tomar un versículo, sino realmente mirar todo el pasaje y estudiarlo. Aquí es donde los recursos de discipulado que están disponibles en todas partes son muy útiles. Podría ser en un grupo pequeño, podría ser en un estudio para hombres o para mujeres, para estudiantes, niños. Podría ser algo que estás viendo en YouTube. Podría ser un recurso que usted tiene, todas estas maneras diferentes de tratar de entender más las Escrituras. En otras palabras, no bases todo tu crecimiento personal en un sermón de 30 minutos los domingos. Creo que muchas veces la gente se va yendo, bueno, simplemente no estoy creciendo bien, no es por el sermón de 30 minutos, es porque no has hecho nada con los otros 6 días de la semana. Y entonces, sí, no estás creciendo. Pero luego quieres culpar a cambiar tu falta de crecimiento en el sermón o el programa en la iglesia o en alguna otra clase. Cuando tú y yo tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento personal y estudiarlo, entonces se trata de memorizar. En realidad, memorizar las Escrituras. Creo que la memorización personalmente, para mí, es difícil de hacer. Es un desafío para mí tratar de memorizar cosas. Hago todo lo posible para hacerlo. Y lo que sé es que cada vez que enfrento una circunstancia y puedo recordar las Escrituras, bueno, ese es el modelo de Jesús. De hecho, si nos fijamos en Jesús cuando fue tentado por el enemigo y hubo grandes tentaciones que Satanás le dio a Jesús, cada vez que Jesús mismo fue tentado, respondió con las Escrituras. No podemos evitar el poder detrás de la palabra de Dios, que en cualquier momento que podamos enfrentarnos a un obstáculo delante de nosotros para citar las Escrituras, para conocer las Escrituras, así que memorizarlas, entonces va a meditar. Y solo para meditar en ello, solo para pensarlo, no solo abrir la lectura de la Biblia, cerrarla y seguir adelante, sino detenerse realmente el tiempo suficiente, durante varios minutos, tal vez un día entero, y simplemente meditar en lo que acabas de leer. Deja que la palabra de Dios te lea. Creo que a menudo simplemente leemos la palabra de Dios y seguimos adelante. Pero, ¿qué pasaría si permitiéramos que la palabra de Dios nos leyera y meditáramos realmente en lo que la palabra de Dios realmente nos dijo que hiciéramos? Así que parte de este ritmo de crecimiento diario, parte de este ritmo de la palabra de Dios, realmente se reduce a la pregunta, ¿tienes un tiempo a solas? ¿Tienes un tiempo de silencio regular todos los días en cualquier tipo de formato o contexto donde tienes la capacidad de incluso controlar la palabra de Dios, incluso para escucharla o leerla o estudiarla o memorizarla o meditarla? Si no está integrado en nuestro horario, entonces no somos intencionales y no estamos comprometidos con él. Y entonces, eso se convierte en una ocurrencia tardía en algún lugar, o solo vamos a la palabra de Dios cuando hay un problema o estamos en problemas. Y ahora tenemos que ir a la palabra de Dios y encontrar alguna respuesta muy rápido. Y así déjame ayudarte con un formato de ritmo diario. Así que de nuevo, estamos hablando del tiempo de silencio y un formato de ritmo diario para entrar. Y nuevamente, esto podría ser un buen recordatorio para algunos, podría ser una muy buena ayuda para otros que aún no han hecho un tiempo de silencio diario. Pero quiero dividirlo en 5 formas y 5 áreas de nuestro tiempo de silencio diario.
La primera es que siempre es bueno comenzar en oración. En lugar de simplemente saltar a la Biblia o encender YouTube y ver un video de algún otro ministerio, ¿qué tal pasar un tiempo en oración, simplemente arreglar nuestros corazones y nuestras mentes correctas? No estoy hablando de orar y simplemente lanzar todas nuestras peticiones a Dios y luego irnos. Dios ciertamente puede manejar eso, y Él desea eso y quiere aquello. Pero de lo que estoy hablando es de obtener una actitud. ¿Recuerdas esa postura? Esa actitud comienza con la oración. Si solo estoy abriendo mi corazón, abriendo mi mente, buscando al Señor antes de saltar a cualquier cosa, simplemente hazlo primero. La segunda parte es, bueno, lee un pasaje de las Escrituras y podrías decir, bueno, Andy, no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Luego comience con los Evangelios. Ese es siempre un buen lugar para comenzar si no estás acostumbrado a leer las Escrituras, si no estás acostumbrado a saltar a la palabra de Dios. No estoy seguro de recomendar saltar directamente a Apocalipsis o saltar a uno de los profetas menores o mayores del Antiguo Testamento. Comience con los Evangelios. Los Evangelios cuentan la hermosa historia de Jesús. Solo comienza allí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y honestamente, solo comienza allí. O si tienes algo consistente que estás haciendo, mucha gente elige un plan bíblico. Hay toneladas de planes bíblicos por ahí que puedes encontrar fácilmente. Al hacer una búsqueda rápida, usted podría encontrar un plan bíblico que le ayude a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que le ayuda a través de la Biblia en un año. Una de las mejores cosas que creo que hicimos como iglesia hace unos años fue llevar a toda la iglesia a través de un viaje desde Génesis hasta Apocalipsis en un año entero. Y no era que tuviéramos tiempo todos los domingos para desempacar todo en 66 libros, sino que lo que hizo fue desafiar a nuestra gente a entrar diariamente en la palabra de Dios y leer durante todo el año lo que estábamos haciendo, porque hay poder en su palabra. La tercera parte es resumir por escrito. Me encanta el lápiz y el papel. He intentado cambiar a digital, pero me encanta el lápiz y el papel. No me importa cómo lo hagas, si es digital, si es lápiz y papel, si son notas de voz, solo te animo a resumir lo que estás aprendiendo y escribiendo. Escribe en tu Biblia, toma un diario y escribe en él. Encuentra una manera de escribirlo. Sé que hay momentos en los que leo algo y medito en ello, y luego, semanas después, creo que hay algo que Dios habló que realmente disfruté y me gustó mucho y no puedo recordarlo. Así que podré dar la vuelta atrás y regresar y encontrar ese momento y lo que Dios habló o lo que aprendí de él. Así que te recomiendo encarecidamente que escribas las cosas. La cuarta es que se trata de escribir una aplicación. Así que no solo escribas lo que escuchaste o lo que aprendiste, sino cómo lo vas a aplicar. Creo que ahí es donde el comentario que hice antes acerca de permitir que la palabra de Dios te lea realmente entra en juego. Te prometo que todo en esta Biblia se puede aplicar a tu vida. También les garantizo esto, y esto viene de 28 años de ministerio de tiempo completo. Nunca he hablado con alguien que tuviera un problema en el que la respuesta no se encontrara en las Escrituras. En 29 años de ministerio de tiempo completo lidiando con todas las circunstancias diferentes, todas las situaciones diferentes, todo. Podemos señalar y encontrar una respuesta en las Escrituras. Te lo prometo. Así que te animo a que escribas una solicitud. ¿Cómo vas a aplicar realmente lo que acabas de leer en tu vida? Y luego la quinta cosa está bien, luego cierra de nuevo en oración. Así que abre en oración, lee un pasaje, resúmalo. ¿Cómo vas a aplicarlo y luego terminar en oración si no tienes un ritmo diario o un tiempo de silencio diario? Oye, esa es una gran opción para comenzar y seguir. Así que volvamos a mi pregunta original. ¿Estás creciendo? ¿O crecemos diariamente o morimos gradualmente? Escucha, estoy emocionado de que estés viajando con nosotros en este entrenamiento de discipulado equipado porque para mí, eso significa que estás comprometido con el crecimiento. Así que no puedo esperar para continuar en nuestras conversaciones a medida que desempaquetamos más, no solo los comportamientos de un discípulo, sino cómo vamos y hacemos y nos multiplicamos en otros discípulos. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos de nuevo en nuestra próxima sesión. Tú lo haces.